Muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día sábado 23 de enero. Tenemos acá en pantalla una presentación sobre eh, la etimología de la palabra administración, sobre el segundo tema del programa del curso. Y en este caso, pues tenemos que la administración se divide en ad, hacia, dirección, y viene también de la otra palabra minister, que es subordinado al servicio de, significado sería estar al servicio de otro. Y pública, la palabra pública, pues viene del latín populus, que significa o se traduce como pueblo, población, y el significado entonces quedaría como hacerlo visible para el pueblo. Esa sería la parte etimológica de la palabra. Entonces, administración pública. Acá sería estar al servicio del pueblo para hacer visible todo lo que en ella se trabaje para el pueblo. El origen, pues hay algunos que se lo dan al señor von Boning, que es de Francia, y von Stein en Alemania, que transforman la ciencia política y las camerales en la ciencia de la administración. En su libro, Boning, Principios de la Administración Pública, sostiene que define a la administración pública como una potencia. A partir de estos dos autores, la administración pública se desarrolla en el mundo. Son el origen entonces de ella, estos dos autores, Boning y von Stein. Ellos son los primeros que dan a conocer este concepto. Uniendo entonces ya el concepto en sí para tener una definición, dice que la administración pública consiste en una capacidad del Estado para producir utilidades, o sea, para producir ganancias. Tal capacidad ofrece un doble significado. Por lo tanto, tiene dos definiciones, una amplia y otra muy estricta, muy cerradita. Entre las definiciones que se pueden encontrar, vamos a encontrar también varios autores, por ejemplo, Antonio Carrillo, que es uno de los que da una definición de la administración pública. Está Marshall Dimock, está Charles Bunning, que ya lo vimos, y Carlos Marx. Serían algunos de los que se atreven a dar un concepto de lo que es la administración pública en sí. Cada uno de ellos eh, opina sobre este tema que es muy importante dentro de lo que nos compete a nosotros en este curso. Los fines de la administración pública. Su finalidad es la vigilancia y control de la sociedad mediante un conjunto de técnicas, tácticas de poder y de un funcionario que represente e imponga el poder. Acá hay una persona que tiene que estar al frente para poder realizar esta acción de administración pública. Y aquí por eso es que lo dan a conocer como un fin muy primordial, la vigilancia y control de la sociedad. Vigilancia y control de la sociedad mediante un conjunto de técnicas, un conjunto de tácticas de poder, o sea, de mando, y de una persona que esté al frente, que esté representando ese poder y que de la misma manera imponga ese poder. El objetivo. Tiene por objetivo la actividad del órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los servicios públicos en beneficio de la comunidad. Y ahí vamos a ir entonces relacionando situaciones de Guatemala o el gobierno de Guatemala o el Estado de Guatemala sobre estos conceptos y esas definiciones que estamos viendo. Tanto los fines como el objetivo, pues podemos relacionarlo y vamos a encontrar incluso nombres a la hora de irlos vinculando.
La administración pública se puede definir o se puede encontrar como ciencia, una parte muy importante porque para poder realizar administración pública tenemos que tener conocimiento de ella. No podemos elegir a una persona para que administre este ente que se llama Estado sin conocimientos, sin conocer de que tenga la capacidad de poder hacerlo, porque de lo contrario, pues entonces vamos a tener problemas serios en donde no van a realizar una buena administración pública. Y por ahí, pues también vuelvo a recaer en el tema. Podemos irlo relacionando en los momentos que ha tenido Guatemala y entonces vamos a irle colocando nombre a esa parte. Pero como ciencia son los procesos, son los pasos que se deben seguir para poder realizar una buena administración pública. La administración pública como arte, de igual manera se tiene que tener ese cuidado, esa delicadeza de realizar esa acción de administrar los bienes públicos, de administrar a un grupo de personas, de coordinar, de apoyar a un grupo de personas. Entonces, como arte, es tener ese cuidado para poder realizar las acciones que vayan siempre apoyando el bien común. Y como técnica, pues es un proceso que se debe realizar siempre para poder llevar a un buen fin esas acciones que la administración pública pues amerita que se realicen. Las diferencias entre la administración pública y la administración privada. La administración pública tiene como base social, tiene como base la sociedad, mientras que la administración privada tiene como base el individualismo. Una gran diferencia entonces. La primera diferencia es que la administración pública, su base es la sociedad, es el colectivo, mientras que la administración privada tiene como base el individualismo. Otra diferencia de la administración pública, su fin es el servicio y la utilidad pública, la ganancia pública. Y la administración privada tiene como fin el lucro. Aquí entonces gran diferencia entre una y otra. La pública es el servicio y el beneficio público, el beneficio social, mientras que la privada es un beneficio de lucrar, de obtener ganancias para una persona en sí. Por eso se diferencia el individualismo y la colectividad. La tercera diferencia pertenece al campo del derecho público. La administración pública pertenece al campo del derecho público, siempre dándole mucha importancia al bien común. Y la tercera, su régimen jurídico está en el derecho privado. Entonces hay una diferencia abismal ahí. Cuarta diferencia. Las decisiones las toman un conjunto de personas. No es un individuo el que decide en sí, sino una colectividad de personas que lógicamente tienen el poder y tienen en sus manos la potestad de poder realizar esas decisiones y tomar esas decisiones. Mientras que la administración privada, generalmente las decisiones la toma una sola persona, el gerente o el administrador. Él es el que decide unilateralmente. Entonces las diferencias son bastante abismales. La última diferencia que tenemos acá, la administración pública, su estructura es compleja, mientras que la administración privada tiene una estructura mucho más sencilla. La estructura, cuando hablamos de la administración pública, decimos que es compleja porque hay muchas personas que
ocupan puestos en diferentes instancias para llegar a tomar una decisión entre todos. Por ejemplo, una de las tareas que vamos a tener por ahí en el curso, ¿cuántos son los ministerios y viceministerios que tenemos en Guatemala? Y cada uno tiene un representante, que es un ministro. Y todos estos, en conjunto con el presidente, toman decisiones para poder aplicarlas a nivel de colectividad, a nivel de sociedad. Y la estructura es mucho más sencilla en la administración privada. ¿Por qué? Porque solamente tenemos al gerente, que es el que tiene el poder, y de ahí para allá vienen sus subordinados. Ahí está la gran diferencia entonces de la estructura, que es mucho más compleja y la otra es mucho más sencilla. Ya vamos a trabajar esa tarea en el curso cuando se les coloque. La administración pública tiene como base legal, como base social, y la administración privada tiene su base en el individuo. Una se va al bien individual y la otra se va encaminada al bien común o al bien social. Como ya vimos las diferencias, ahora veamos las semejanzas entre estas dos, la administración pública y la administración privada. La número uno es que manejan los principios del proceso administrativo. Las dos manejan los principios del proceso administrativo. Número dos, otra semejanza es que manejan los recursos humanos, materiales y económicos. La número tres, las dos buscan eficacia, eficiencia y economía. La número cuatro, crean fuentes de empleo. Y la última semejanza, cumplen objetivos institucionales. Una en un campo mucho más amplio y la otra en un campo mucho más reducido. Características. La administración pública constituye un sistema dentro de otro sistema. Esa es una característica que debemos tomar muy en cuenta con la administración pública de aquí en adelante cuando estemos hablando entonces de ella. Número dos, por ser del Estado, sus dirigentes suelen cambiar según la preferencia política. Y eso, pues, nos vamos al contexto guatemalteco y ya nos podemos ubicar en diferentes contextos, en diferentes ministerios, en donde, pues, sí, los dirigentes de esos ministerios van cambiando, no a conveniencia ni por preferencia del pueblo, sino por conveniencia o por preferencia de un individuo o de una línea política. Número 3. Es una rama de la ciencia de la administración. Esa es otra de las características. Es financiado por impuestos que han cancelado los ciudadanos. Todo lo que administra, todo lo que sucede en la administración pública, pues sí, todo sucede en base a los impuestos que el individuo o los ciudadanos o los habitantes han cancelado. Siguiente característica. En materia legal se rige bajo los parámetros que la ley ha designado para las empresas. No vamos a entrar ahí en discusión de que si sí o no, pero esa es una de las características que debería de tener, que en materia legal debe regirse bajo los parámetros que la ley ha designado para las empresas. Otra característica. Los productos y servicios que se ofrecen son de acuerdo a las necesidades del pueblo y no deben ser de acuerdo a las necesidades de un individuo. Pero nos vamos al contexto guatemalteco y nos vamos a dar cuenta de que por ahí hay situaciones que dicen lo contrario. La administración privada. Características de la administración privada. Número 1.
Su producto o servicio es con fines de lucro. Número 2. Debe ser eficiente, de lo contrario la institución iría a la quiebra o produciría menos de lo esperado. Características diferentes, sí, porque allá con el gobierno pues son los impuestos que los ciudadanos pagamos, con ellos son los que se trabaja, mientras que acá no, acá es una parte financiera o económica en particular. Número 3, es financiado por dinero de los inversionistas, que es lo que decíamos. Número 4, en materia legal es autónoma, pero sin violar la ley. Número 5, compite con otros para permanecer en el mercado. Número 6, los productos y servicios que se ofrecen son de acuerdo a intereses de los inversionistas. Entonces aquí vamos a encontrar algunas características que van haciendo siempre la diferencia entre la administración pública y la administración privada. Por ahí siempre va encaminada la situación. La relación de la administración pública con otras ciencias no se quedan solas. La administración pública se relaciona con otras ciencias y necesita ese apoyo de otras ciencias para poder realizar un trabajo acorde y favorable para la sociedad. Y ahí entonces encontramos la primera, que es el derecho, la ciencia del derecho. Dadas las organizaciones el marco jurídico para realizar sus funciones, dicta entonces los parámetros, cómo deben hacerse las funciones que se le encomienda a cada uno de los funcionarios públicos. La siguiente, la sociología. Como es una ciencia que se enfoca o le interesa más la colectividad, entonces la sociología no se puede quedar a un lado, que es la disciplina que estudia el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones o dentro de la sociedad, dentro de los grupos. No se puede quedar a un lado, ya que la colectividad es una de las características que la identifican. La mercadotecnia, otra ciencia, estudia el comportamiento del individuo tanto para ofrecerle productos y servicios que satisfagan sus necesidades como para el diseño de la publicidad. Debe conocer entonces el contexto, debe conocer los grupos sociales para poder trabajar y brindar un buen servicio. El problema muchas veces es que no se conocen características específicas y entonces se va por otro lado la situación. La estadística, otra ciencia. Esta disciplina permite al administrador el manejo, la agrupación y comportamiento de datos para tomar decisiones. Las estadísticas son muy importantes para el Estado. Si hablamos de educación, si hablamos de economía, si hablamos de problemas sociales, siempre las estadísticas van a estar ahí presentes. Hablemos de la tasa de mortalidad, por ejemplo. Hablemos de la violencia en Guatemala, por ejemplo. Las estadísticas van marcando el paso para poder intervenir. Entonces es importantísima la ciencia esta de estadística para poder tomar acciones. La contabilidad, otra ciencia que apoya a la administración pública. Mediante esa técnica se registran las operaciones que se llevan a cabo en las organizaciones, elaborando estados financieros y cálculos realizados con ayuda de operaciones matemáticas y auxiliadas por diversos software. Es importantísimo que en el Estado se tenga clara esta situación de la contabilidad. Y por ahí pues vamos a encontrar diferentes entidades del Estado que realizan esta acción para poder brindar transparencia en los procesos. La economía. El administrador, en el ejercicio de sus funciones, necesita conocer el ambiente macroeconómico y microeconómico para tomar las decisiones más adecuadas para la organización
y en este caso para la sociedad guatemalteca. Como les decía, que la persona que ejerce la administración pública tiene que tener conocimiento o adquirir esos conocimientos en el proceso para poder tomar decisiones favorables para la colectividad. No se pueden tomar decisiones así por así nada más. Y es por eso de que por ahí hemos estado viendo muchas situaciones en donde la gente se ha rebelado, ir a hacer huelgas por la situación de presupuesto, por ejemplo, aquí en Guatemala. Porque la deuda externa de Guatemala está engrandeciéndose demasiado y no se está viendo la repercusión que puede tener esa situación en la economía guatemalteca. Tenemos también la informática. Los sistemas digitales de telecomunicaciones son disciplinas y herramientas sin las cuales el administrador actualmente no podría llevar a cabo sus funciones. Vámonos al caso del Ministerio de Salud, por ejemplo. Cuando sustituyeron al ministro de Salud, que empezó con el problema de la pandemia, no sé si se recuerdan ustedes de él en las noticias, donde solamente salía a dar información hablada sobre la actualización de datos, pero cuando juramentan a la otra persona que ocupa el cargo de ministra hoy en día del Ministerio de Salud, entonces vemos el cambio y utilizan el software para poder dar a conocer los datos estadísticos de la situación de la pandemia en Guatemala. Y entonces, por ahí ya como que se van actualizando datos y no es necesario que el individuo o la persona esté saliendo en pantalla cada rato sobre dar a conocer los datos de esta situación. Entonces, la informática ha venido a jugar un papel muy importante sobre muchos temas de la administración pública, no solamente en el Ministerio de Salud. Por eso es importante tomar en cuenta esto también dentro de las ciencias que apoyan la administración pública. También encontramos la psicología, ya que la psicología estudia el comportamiento del individuo, que es la base fundamental para conocer, comprender e impulsar a los integrantes de las organizaciones. A la hora de conocer a la persona, al individuo, entonces se va a tener mucha mayor seguridad para poder trabajar con los demás o integrarlos a las organizaciones o empresas, en este caso al Estado. Las matemáticas, otra ciencia que apoya a la administración pública. Proporcionan a la administración una base científica y objetiva para la toma de decisiones. El administrador debe hacer uso de esta ciencia para que sus decisiones no solo se basen en aspectos cualitativos y cuantitativos, ya que a partir de los conocimientos adquiridos de las matemáticas y aplicados a la administración, pues van a obtenerse mejores decisiones. Y el presupuesto, que es el que mencionaba hace un momento sobre lo que ha estado sucediendo en Guatemala. Es una herramienta de administración financiera que refleja en un periodo dado las estimaciones de los ingresos y los egresos del Estado. Se le considera como la cuantificación de los planes del Estado en términos monetarios. El problema es que en Guatemala vemos nosotros la situación del presupuesto en donde se le ha asignado cierta cantidad de dinero a cada uno de los ministerios y cuando se revisan datos estadísticos sobre la inversión o sobre lo que se ha ejecutado, y vamos a darnos cuenta de que algunos ministerios han ejecutado 20% y ya estamos en septiembre, 30% de su presupuesto y ya estamos llegando a noviembre. Y entonces, ¿para qué subir un presupuesto si no se ejecuta en lo que debe ser, en lo que debe ejecutarse? Entonces, esa es la razón por la que muchas veces la gente pues se levanta y va a hacer huelga sobre esta parte. Y lo que acaba de suceder en Guatemala es por el elevado presupuesto que querían que se habilitara, que se le diera
que se le adjudicara al Estado de Guatemala. Un montón de millones más. Y si revisamos el presupuesto de cada ministerio el año pasado, nos vamos a dar cuenta de que algunos no ejecutaron ni el 90%, otros sí, pero se quedaron muchos de los ministerios que no ejecutaron su presupuesto. Entonces, como que se ve como que no fuera necesario, porque este dinero después se va a las arcas del fondo común, en donde ya nadie sabe qué es lo que sucede. El rol de la administración en la sociedad moderna. Un destacado autor venezolano señala, la administración es quizás lo más característico de que las sociedades modernas, y por eso se afirma que más que la revolución industrial, lo que caracteriza a las sociedades contemporáneas es la llamada revolución administrativa. Tiene que ser cambiante esa administración y no tiene que ser estática. Tiene que cumplir con ciertas necesidades del individuo, del ciudadano, del habitante. Tiene también otro aspecto acá, el servidor público. Dice que es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Esa es la característica que ya mencionamos sobre la administración pública. Y acá encontramos también sobre lo que venía mencionando desde el principio, el perfil del servidor público. No solamente elegir a una persona porque está representando un partido político, sino hay que revisar esa parte de que si de repente cumplen ciertas características para poder ocupar un puesto o un cargo de estos. Inicialmente se refiere a las habilidades que describen la actuación del servidor público, identificando con base en sus conocimientos teóricos los problemas específicos de la actividad gubernamental y con la aplicación de los métodos y las técnicas adecuadas. Ayudará al logro de los objetivos de la sociedad a través de la organización política administrativa. Debe tener conocimientos básicos sobre la administración pública para poder optar a un cargo de estos, un cargo público. Por ahí vamos a encontrar algunas instituciones que están brindando apoyo sobre el tema. Y el INAV, por ejemplo, el INAV es una entidad pública también que brinda capacitación para poder adquirir conocimientos de la administración pública. Desde la diferencia y definición de qué es un servidor público y cuáles son las características que lo hacen capaz para optar un cargo, hasta la diferencia de los tres poderes que se encuentran en Guatemala. Entonces, hay entidades que pueden darnos esos conocimientos y hay cursos básicos sobre esto, que sería lo mejor que uno pudiera irse preparando. Porque muchas veces uno interviene o quiere intervenir o se atreve a opinar sobre situaciones de la administración pública, pero no se tiene el conocimiento para poder opinar con certeza o con seguridad, sino que muchas veces las personas lo hacen solamente porque quieren responderle un correo o un mensaje o algo, un comentario a otra persona. Nada más. De ahí para allá se queda bastante corta esa información porque la persona que está haciéndolo de repente no tiene claro el tema o la opinión que quiere dar sobre el tema que está dando un comentario. Entonces, razones hay para poder uno interesarse sobre estos temas de la administración pública, ya que somos ciudadanos de una Guatemala, de un país, de una sociedad que amerita que las personas que lo conforman, pues tengan también esos conocimientos para poder opinar certeramente sobre cada uno de los temas que se van dando. Esta sería la parte del tema del día de hoy sobre la administración pública.
Me gustaría que habilitaran sus micrófonos para poder eh, escuchar sus opiniones. Gracias, Lick. Solo así rapidito, interesantísimo todo lo que dijo usted con relacionado a esto. Y me imagino que llevamos este curso de, ¿cómo se llama? Administración pública, porque ¿cómo se llama? La educación de algún modo siempre es pública, o sea, porque se va a ver lo que uno realiza. Entonces, me imagino que por eso estamos viendo todos estos términos, lo que usted nos estaba diciendo ahorita, que estaba muy interesante. Muchísimas gracias, Lick. Sí, igual yo opino también de que nos dejó claro el tema de que en lo privado y en lo público es una empresa, en lo privado y en cambio en lo público es una institución a la cual nos estamos preparando a la forma de trabajar en el rol y por mí quedó bien claro. Sí, también yo opino que ya observando todas esas características, a nivel público, pues no se cumple tanto como a nivel privado, porque hay alguien que está insistiendo y decidiendo, ¿verdad? Y que es algo que nos va a servir para cuando nosotros, primero Dios, lleguemos, ya sea a nivel público o privado, a trabajar. O incluso para opinar sobre algunos temas sociales, ¿verdad? Que eso es muy importante también. Profe Arnold, que levantó la mano. Después señor Evelyn Orellana. Muy buenos días para todos. Buenos días, Lick. Sí, ahí viendo un poquito lo que usted nos decía sobre las ciencias, ¿verdad? Yo creo que esa es un poquito la introducción de algunas ciencias que apoyan a la administración, tanto pública como privada. Pero veo de que también yo doy un poquito, imparto la clase de ciencias sociales y también esta ciencia también va mucho de la mano con referente a esto, ¿verdad? Porque es todo el ámbito social y incluso sí tenía más que todo una duda con la ciencia del presupuesto, no sabía que era una ciencia. Yo pensé que era como una área, algo así, la consideraba yo, pero veo de que sí es una ciencia. No sé si, no sé si usted me podría aclarar en el sentido por qué es considerada una ciencia, porque la verdad que sí tengo esa duda, Felipe. Ay, disculpe. No tenga pena. Fíjense que se agregó como ciencia esta parte y no, realmente no es una ciencia en sí que sea reconocida como, como una parte que vaya a seguir los 5 pasos del método científico para poder realizarse como presupuesto, porque no sigue los 5 pasos del método científico para ser reconocida como una ciencia. Aunque se agrega acá como ciencia, no porque sea una ciencia, sino porque es parte importante, que es lo que mencionaba yo dentro de las ciencias, que intervienen directamente para el conocimiento general y la toma de decisiones, porque este del presupuesto como que es la parte concluyente, en donde el individuo que representa el poder en un país es el que tiene la potestad de poder sugerir que le den un presupuesto, porque no es una ciencia. Ahí disculpen que esa parte sí se fue como ciencia en el bloque de ciencia, pero no es una ciencia el presupuesto en sí, no es una ciencia que apoye la administración pública, porque el presupuesto ya no viene a apoyar en sí como ciencia a la administración pública, sino solamente viene a apoyar la parte financiera, la parte económica que, que sirve para la realización de esas acciones de la administración pública. Y gracias por la observación, porque sí se me fue ahí en esa parte de ciencias. Sí, Lick, sí tenía esa duda porque yo el presupuesto más que todo lo manejaba en lo que es economía, ¿verdad? Entonces, por eso me quedé como un poquito así, pero gracias por la aclaración y sí,
como para completar o complementar ese tema, sí está muy bien, ¿verdad? Pero sí me dio esa duda de ciencia, ¿verdad? Entonces, gracias por la aclaración, Lick. Muchas gracias. Vamos. Señor Evelyn y después profe Samuel, ya tenemos un minuto y se nos va a cortar. Profe Samuel, entonces. Gracias, licenciado. Buenos días, compañeros. Sí, fíjese que muchas veces hay cositas que uno desconoce, ¿verdad? Y directamente yo siento que lo de la administración pública, pues nos involucra a todos los sectores, ¿verdad?